Invitamos a la mesa a la licenciada Natalia Virgili. Ella es subsecretaria de Orientación Universitaria de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, y la licenciada Claudia Cortijo, que es coordinadora del Departamento de Orientación Vocacional. Ambas son profesionales orientadoras y la experiencia que van a contar es ambientación universitaria, los talleres de orientación para ingresantes al ciclo básico común. Bueno, buenos días. Mi nombre es Natalia Virgili, soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y hoy junto con mi compañera Claudia Cortijo vamos a hablar de orientación universitaria, que tiene que ver con la ambientación y los talleres de orientación que hacemos para ingresantes. La idea es plantearles, contarles cómo desde 2014 venimos desarrollando estos talleres que le pusimos como nombre Mi comienzo en la UBA. Ambientación, el primero. Que estos talleres los desarrollamos en el Departamento de Orientación Vocacional, que como decía Viviana, depende de la Subsecretaría de Orientación Universitaria, de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación, del Rectorado de la UBA. Y bueno, como también dijo Leandro, viendo que los inscriptos de los que están participando desde la jornada son tanto estudiantes como estudiantes y egresados de otras universidades, hay algunas aclaraciones que queríamos hacer para que quede claro parte de lo que vamos a exponer. Y una de esas cosas es que ese ciclo básico común, que está en el título de la ponencia, es contarle que es el primer año de las carreras de la UBA, y esto tiene que ver con que en la universidad los planes de estudio están organizados por ciclos, y justamente ese primer ciclo y ese primer año se llama ciclo básico común y es el CBC. Después continúan el ciclo general en los planes de estudios, que suelen tener una duración de entre 2 y 3 años, y después finalmente el ciclo profesional. Todo esto para decir que cuando hablamos de ingresantes de CBC estamos hablando de quienes están iniciando su carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Que además el CBC, que funciona hace más de 30 años, inaugura un periodo de ingreso irrestricto a la universidad. ¿Sí? Esto quiere decir que no hay examen de ingreso y que no hay cupo, y esto ha permitido democratizar el acceso a la educación superior. El departamento, a su vez, desde el inicio del funcionamiento del CBC, funciona en sedes del CBC. Este primer año tiene como característica que, como tiene un sentido orientador cuando se creó, se puede elegir dónde uno lo puede cursar dentro de las opciones que hay, que hoy en día son 22 sedes. Bueno, dentro de esas 22 sedes, en 10 está el Departamento de Orientación Vocacional, donde 35 psicólogos y psicólogas con amplia experiencia en orientación vocacional ofrecen estos talleres y han permitido que en la cohorte 2019, o sea, en los chicos que empezaron su CBC el pasado 3 de abril, hayan podido inscribirse más de 8.000 jóvenes en los 145 talleres que se realizaron. Bueno, esto como introductorio respecto al institucional. Después, otra cosa que me parece interesante aclarar, retomar lo que planteó Lourdes del tercer paradigma. Nosotros planteamos estas actividades desde el enfoque actual de la psicología de la orientación, que es un enfoque compartido por todos los que hoy estamos presentes poniendo nuestras distintas actividades de orientación, y tiene que ver con el objetivo de poder acompañar a las personas en las distintas transiciones a lo largo de su vida, ¿sí? Contribuyendo a que puedan desarrollar sus proyectos de vida y desarrollar satisfactoriamente sus trayectorias educativas, profesionales y de vida también. Esto lo decimos porque quizás podrían plantearse por qué están trabajando con quienes ya están iniciando la carrera universitaria, es decir, con un modelo más tradicional de orientación. La pregunta podría ser, ¿por qué están trabajando con alguien que ya eligió su carrera? Bueno, ¿por qué? Porque consideramos que es una transición y como toda transición es compleja, más hoy en día que las trayectorias se han visto complejizadas por el contexto actual, ya no son tan previsibles, sino que son diversas y heterogéneas, y plantea un desafío no solo para la persona, sino a nosotros como orientadores y a las instituciones de cómo acompañar esas transiciones. Porque por otro lado tenemos pleno conocimiento de la importancia que tiene
en la vida de las personas iniciar una carrera universitaria. Y hay un indicador cuantitativo que nos preocupa bastante, que es el índice de deserción. Entonces, esto nos lleva a pensar qué podemos hacer para acompañar a los jóvenes que están empezando su carrera y que tienen que adaptarse a un montón de cambios, ¿sí? Por eso hablamos de transición. Son muchos cambios en un periodo de tiempo muy corto y que implica transformaciones a nivel social y personal. O sea, son nuevas rutinas, nuevas experiencias, nuevos hábitos, nuevos intercambios, nuevos espacios, una cultura institucional distinta, y eso implica la necesidad de que puedan resocializar, puedan tener otro vínculo con los otros y consigo mismo, porque se pone en juego la construcción identitaria también, ¿no? Esto de ser estudiante universitario. Y es indispensable que esta transición sea atravesada de manera satisfactoria, que los estudiantes se puedan afiliar institucionalmente y académicamente para que puedan continuar en la universidad. La deserción es un problema que nos preocupa a nosotros a nivel institucional, pero es un problema global, ¿sí? Es objeto de estudios y de preocupación nacional e internacional hace muchos años, porque es un fenómeno que vino de la mano de la masificación, ¿sí? De haber pasado de la universidad de élite a la universidad de masas, vino con este suplemento que es el índice de deserción, que tiene que ver con que pudieron acceder nuevas poblaciones y que también ese índice de deserción no se juega para todos por igual, ¿no? Retomando quizás lo que venía planteando Lourdes en la exposición anterior. No obstante, y tomando también los resultados de Lourdes, que decía recién de las credenciales educativas, las credenciales educativas son importantes para todos, ¿sí? Entonces, por eso es tan necesario poder plantear, a ver, que el foco no sea trabajar sobre la deserción en sí, sino plantear en qué experiencias significativas podemos generar que atraigan o que permitan o que ayuden a dar continuidad a esas trayectorias. Y en ese marco es que pensamos los talleres Mi Comienzo en la UBA, que bueno, la dejo a Claudia para que cuente un poco más, pero es a lo que apuntamos, y que van a ver que hay un antecedente, se empezaron haciendo charlas, después lo fuimos replanteando, fuimos ampliando la cantidad y demás, y es algo que todavía no está acabado, que estamos pensando constantemente todo el tiempo, y que también críticamente podríamos analizar que hasta que no haya una transformación global es muy difícil también poder generar un cambio, pero todo es un aporte, y sobre todo para acompañar en los primeros pasos que suelen ser tan turbulentos para los chicos que empiezan la universidad. Bueno, hola a todos, a todas. Es un placer compartir con ustedes esta jornada. En las diferentes exposiciones anteriores estuvieron comentando que trabajan con las trayectorias y estamos atravesados por las trayectorias, así que nosotros también hicimos una línea de tiempo en relación a cómo llegamos hoy al 2019 con el taller para ingresantes Mi Comienzo en la UBA, con sus 13 encuentros que se realizan actualmente. En función de la problemática delimitada recién por Natalia y por las consultas que fuimos recibiendo y que seguimos recibiendo de parte de los ingresantes en los inicios de su carrera, los inicios antes de comenzar las clases, es que diseñamos, implementamos en el año 2014 el taller Mi Comienzo en la UBA, que en ese momento consistía en un solo encuentro previo al comienzo de las clases. Además, como mencionaba anteriormente, el Departamento de Orientación Vocacional se encuentra en 10 sedes del ciclo básico común, por lo que recibíamos constantes consultas sobre información, sobre el funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires, el ciclo básico común y la vida universitaria. Y otras consultas que también recibimos y recibíamos en ese momento es pedidos de orientación vinculados con la ambientación universitaria y la construcción del rol de estudiante universitario. Entonces, teniendo en cuenta eso y que además en los inicios,
es necesario siempre volver como a la historia del departamento. Inicialmente, el foco, las principales actividades que realizaba el Departamento de Orientación Vocacional estaban vinculadas con la orientación a jóvenes que estaban finalizando la escuela secundaria. En función de la dimensión de la problemática comentada y el apoyo institucional es que empezamos a ampliar la población destinataria de nuestras acciones. Es así que en el 2014 implementamos por primera vez el taller Mi Comienzo en la UBA. Teníamos antecedentes de charlas informativas sobre el CBC que realizábamos para los ingresantes, pero el dispositivo, tal cual lo encontramos actualmente en su primer encuentro, tiene su momento como inaugural en el año 2014. También, cada taller que nosotros implementamos, este y otros, entregamos a los participantes una ficha de evaluación. En esa ficha de evaluación, además de permitirnos a nosotros, junto con los informes de las coordinadoras y los coordinadores de los talleres, poder tener un feedback de nuestras prácticas profesionales, nos permite ver en qué condiciones los jóvenes están haciendo la transición y también qué expectativas tienen ellos hacia los comienzos. En el año 2016 implementamos y diseñamos un taller que se llamó Preparándome para el segundo cuatrimestre, que se realizaba sobre el final del primer cuatrimestre. Tuvimos la experiencia de implementación, pero nos encontramos allí que llegábamos tarde. O sea, teníamos el primer encuentro, pensamos un taller para prepararse para el segundo cuatrimestre, pero había muchas temáticas a trabajar que era necesario proponer otros espacios antes de llegar a preparar el segundo cuatrimestre, porque muchos no llegaban a prepararse para el segundo cuatrimestre. Es así que implementamos en el año 2016, en el segundo cuatrimestre, el segundo encuentro del taller Mi Comienzo en la UBA. Y recién en el año 2017, el tercer encuentro. Les cuento, pero eso va a ser motivo de otra exposición. El 2016 fue así como muy intenso en cuanto a ideas e implementaciones. En el 2016 también vimos la necesidad de generar intervenciones institucionales vinculadas con el proceso de información de las profesiones y las incumbencias ocupacionales, y fue entonces que armamos las jornadas Conocé tu facultad, que realizamos con distintas facultades, pero bueno, es parte también de este proceso de construcción de trabajo. Actualmente el taller Mi Comienzo en la UBA consiste en 3 encuentros, son talleres opcionales, que duran 2 horas aproximadamente, están coordinados por psicólogos y psicólogas orientadoras. La forma de inscribirse, los ingresantes, es a través de la web, y la convocatoria nosotros la hacemos a través de la página, los correos electrónicos, las redes sociales y las carteleras de las distintas sedes del ciclo básico común. Cada uno de esos encuentros tiene objetivos y temáticas específicas de acuerdo al momento del cuatrimestre en el cual se realice. El primer encuentro es realizado antes de que comiencen las clases. Por lo tanto, la oferta de ese primer encuentro suelen ser en noviembre, diciembre y febrero y marzo, o sea, antes de que arranquen las clases. El segundo encuentro es realizado después de 3 semanas de cursada aproximadamente, y el tercer encuentro luego de los primeros parciales. Les cuento sobre los objetivos y las temáticas que trabajamos en cada uno de los talleres y también por qué trabajamos esos objetivos y temáticas.
El hecho de que el primer encuentro se haga en 4 meses, o sea, lo ideal sería que sean 2 semanas antes del inicio o durante el mes previo al inicio, pero es más que nada porque institucionalmente es la manera que encontramos para el que ya se anotó en octubre y noviembre, sabemos que va a empezar, o aunque sea estimamos que va a empezar a cursar en abril, pero es la forma que encontramos para poder recibir tantos chicos en función de la cantidad de profesionales que son, porque si tomamos en cuenta que son 8.000 chicos y lo hicimos entre los 35, se darán cuenta la cantidad de réplicas y de organización que significa. Por supuesto que lo ideal sería que sea todo el mes previo, pero es la forma que encontramos para poder recibir a más ingresantes. Y por supuesto es el taller que tiene más convocatoria porque después empieza la cursada y es difícil a veces que puedan compatibilizarlo con sus horarios y también porque ya el desgranamiento lo vemos también en la asistencia a los talleres, porque no todos los que se inscriben se transforman en alumnos reales y empiezan a cursar, y porque muchos de los que cursan en las 2, 3 primeras semanas hay veces que ya están dejando las aulas. Hola, así podemos. Los objetivos del primer encuentro tienen que ver con la posibilidad de ofrecer un espacio de reflexión sobre las características de la vida universitaria, poder pensar los cambios a transitar, los miedos que ellos y ellas tienen presente y también trabajar con la información sobre el espacio y los recursos con los que pueden contar como alumnos. El segundo encuentro da la posibilidad de ofrecer y que puedan tomar un espacio de encuentro para poder contar cómo les está resultando esas primeras semanas de clase, cómo se están organizando, qué cuestiones aparecieron como dificultad en esas primeras semanas y pensar colaborativamente estrategias para poder resolverlo. Hay un punto destacado que tiene que ver con estos talleres, que es el abordaje grupal. La posibilidad de un taller de reflexión entre pares con psicólogos o psicólogas coordinadoras de esas actividades permite que puedan compartir consultas, temores, inquietudes, que si bien son personales, están por el momento que están atravesando comunes y al resto, comunes a todos los que allí participan, y destacan ellos que sentirse acompañados y la posibilidad de ayudarse alivia y disminuye tensiones, temores a ese cambio a transitar. El tercer encuentro tiene, y aquí el motivo de por qué llegamos también al tercer encuentro, nos encontrábamos en las consultas en el Departamento de Orientación Vocacional que luego de los primeros parciales se acercaban para pedir una reorientación de la carrera porque la dificultad en el rendimiento académico en los parciales ponía en cuestión la continuidad de los estudios o la elección de la carrera. Entonces, poder ofrecer un espacio en el cual ir pensando entre todos, entre los propios participantes, qué les está pasando, cómo les viene resultando, qué aspectos están favoreciendo el recorrido, o sea, poner el eje también en los puntos positivos de aprendizaje en ese recorrido que vienen haciendo, pero también en los puntos y aspectos que vienen dificultándoseles en el trabajo, posibilita ver cómo me estoy organizando, qué cuestiones hay que reconsiderar en las herramientas y en las estrategias para poder continuar satisfactoriamente en el cuatrimestre. La cantidad de alumnos viene aumentando cada vez más hay participantes, aunque el número no es constante en cada uno de los encuentros. Son mucho más masivos los primeros encuentros y va decreciendo la cantidad a partir que van avanzando en los encuentros. Estamos trabajando en la difusión de las actividades a través de los docentes que dictan las clases en las distintas sedes del CBC, porque son los que tienen contacto directo con los alumnos y además al explicarles en qué consiste
además al explicarle en qué consiste los talleres, es una oportunidad para sensibilizar sobre la importancia de acompañar en los primeros pasos. Rapidito, porque desde varios lugares ya me están haciendo gestos. La evaluación es muy positiva de parte de los que participan. Quisiera mencionar, hay algunas viñetas de comentarios realizados por participantes, pero principalmente algunas cuestiones. Poder sentirse acompañados y ser incentivo, motivación para iniciar o para continuar el recorrido académico que vienen realizando. ¿Puedo leer las viñetas? Sí. En el primer encuentro dice: el taller me permitió informarme de algunas cosas que me esperan, que voy a ir transitando, me siento menos asustada para empezar. El taller superó mis expectativas, me sacó dudas y me dejó con muchas más ganas de comenzar mis estudios. Me di cuenta que la mayoría tiene los mismos miedos e inseguridades por lo que se viene. Informarme y escuchar las experiencias de otras personas y sus formas de sobrellevarlas me dio ideas para ponerlas en la práctica. Algunos comentarios del segundo encuentro. Me ayuda a conocer nuevas estrategias para el estudio y organizar mi tiempo y conocer nuevos puntos de vista de la vida universitaria. Me ayudó a prepararme para el primer parcial y compartir experiencias con respecto a la cursada. Compartir experiencias sobre nuestra adaptación me hizo sentir menos sola, sabiendo que la universidad es algo que se ejercita día a día. Me ayudó a despejar dudas y sentirme más segura para continuar. El segundo encuentro tiene que ver con poder trabajar qué cuestiones son importantes a tener en cuenta antes, durante y después de los parciales. Y no estamos hablando de técnicas de estudio, sino todo ese acompañamiento y toda esa preparación y recursos y estrategias que se necesitan para poder llegar a ese parcial, a ese momento. Y el tercer encuentro, después de los primeros parciales, me di cuenta que un tropezón no es caída y que tengo que esforzarme para continuar mi carrera. Intercambiar ideas con el resto es gratificante para saber que no soy la única que está atravesando dificultades. Me incentivó a seguir, por lo que el desafío está cumplido en cuanto al objetivo del taller. Un gusto. Gracias.